Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando en este momento. Bienvenidos nuevamente a nuestro, a nuestro canal. Rogamos infinitamente que se puedan suscribir, que puedan dejar sus comentarios y en esta noche pues traigo para ustedes una pequeña investigación. Estaba revisando aquí las redes y encuentro una frase que me di a la tarea de poderles aclarar en esta noche. Y es de que tengo tres partes que les quiero leer en esta noche, pero antes de todo les voy a hacer la pregunta que me llega aquí a este, a este correo. Y miren, es de un padre o sacerdote católico que también tiene un canal de YouTube. Él creo que le dicen el Padre Toro o Luis, no sé. Pero la persona manda esa copia y dice, la pregunta es esta, y se la hace a él, al padre, y le dice, ¿por qué a ustedes dentro de la Iglesia Católica les dicen padres o, o papas? O papa o padre o no sé. Entonces viene y dice Elba, porque Jesús nos dio la autoridad para que nosotros pudiéramos ser papas o para que los papas pudieran ser padres y ahí se va regando. Entonces al muchacho él, el padre, le dice, léeme la escritura que se encuentra en Mateo 16. Esto se encuentra en Mateo 16, 18, 19. Y me di a la tarea de buscárselos por aquí. Pero tengo esta fuente, pero mejor vamos a buscar la fuente de la Reina Valera. Y dice, la versión Reina Valera dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la escritura que le está leyendo el muchacho a él, al padre. Pero el padre luego le dice, el cura le dice, ahora léeme, le dice, para aclararte eso, ¿por qué nosotros somos papas? ¿O por qué están ahí en la Iglesia Católica los papas? Y te digo que Pedro fue uno de ellos, de los primeros papas. Y le dice, vete a leer Isaías 22. Pero me di a la tarea de buscar Isaías 22 y no tiene nada de relación Isaías 22 con lo que está diciendo el sacerdote. No tiene nada que ver. Miren, estas son las cosas que a una persona que no tenga nada de entendimiento acerca de las escrituras, estos son tigres. Estos tipos son tigres. Este señor llamado sacerdote lo quiere desplumar al pobre halcón, ¿verdad? Porque él es un tigre completo y le dice, yo te voy a llevar a donde verdaderamente dice que en esa escritura dice que por qué somos padres y por qué las llaves y por qué Jesús y por qué esto y un montón de cosas. Y lo ven volviendo y lo ven volviendo. Ok, el tema principal es Mateo 16, 18, 19. Entonces, óiganme bien lo que les voy a decir yo a ustedes aquí en este video. Miren, el Mateo 16, 18, 19, esos dos versículos, el 18 y el 19, son adaptados a ese capítulo en Mateo. En el Mateo original no aparecen esos dos versículos, ¿verdad? Son versículos adaptados en este capítulo del Mateo 16. Entonces, cuando él lo lleva a un texto de Isaías 22 para aclararle lo de Mateo 16, 18, 19, lo saca totalmente el texto lo saca de su
de su contexto, el sacerdote este. ¿Por qué? Porque me di a la tarea de buscar también. Miren, cuando yo les digo una cosa, no les estoy inventando. Esta es una Biblia hebrea, miren. Esta es una Biblia hebrea, miren. Entonces, a esta Biblia hebrea nos vamos a ir a Isaías 22 para averiguar de qué nos está hablando aquí Isaías. Si este texto de Isaías podemos nosotros adaptárselo a Mateo, o si Mateo se lo podemos adaptar a Isaías. En ninguna forma. Entonces, eso es lo que les digo a veces, que empezamos a buscar en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento nos vamos al Antiguo Testamento y esta profecía sí existía aquí. Esto es sacar el texto, el texto a su contexto, ¿me entienden? Entonces no tiene que ser así. Entonces les voy a leer el 22, que es lo que dice en el 22, y se lo voy a leer no les voy a leer el capítulo completo, sino que les voy a leer desde el 22. 22. Y dicen, miren, dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo sujetaré como con una percha en un lugar seguro, y será como trono de honor para la casa de su padre. Y le colgarán toda la gloria de la casa de su padre, los descendientes y las reliquias, todos los utensilios pequeños, desde las copas hasta las vasijas. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, la percha que estaba fijada en lugar seguro cederá, será quebrada y caerá la carga que tenía encima, será cortada, porque así lo ha dispuesto el Eterno. Miren, para que ustedes vean, ahí está, miren. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia hebrea. Eso es lo que dice la Biblia hebrea para no sacar inventos. Para que el sacerdote no esté inventando de que Mateo dice eso y nos vamos a ir a Isaías para comprobar lo que dice Isaías. No, eso no es así. No tiene que probar nada, salirse del Nuevo Testamento y brincar hasta Isaías. No tiene que hacer eso. Entonces, lo que les quería decir yo es esto. Cuando una persona le va a decir a él que se pongan a debatir en cuanto a escrituras, lo que dice Mateo lo dijo Mateo, lo que dice Isaías lo dice Isaías. Entonces, por eso es que nosotros estamos perdidos a veces. ¿Por qué? Porque estamos sacando las cosas de donde no las debemos de sacar. Estamos inventando cosas. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 2 versículos adaptados al capítulo 16 de Mateo. Si ustedes se van antiguamente a los escritos originales en el griego, no existen esos 2 versículos. Pregúntenle a la Iglesia Católica a quién se los puso. Entonces, se los dejo ahí y vamos a seguir investigando siempre cositas así. Y si el día de mañana este comentario, este video llega ahí por donde el padre, entre comillas, que nos ponga un comentariecito por ahí para ver cómo están las cosas. Que nos ponga un comentario para ver si nos podemos defender, así como el muchacho ese que no halló qué decirle. Y le dicen, ¿saben qué? Y el muchacho queda convencido y lo deja callado con eso. Pero ahí no tiene ninguna fuente para poderle responder a la pregunta que le hace el muchacho. ¿Por qué? Esto de los papas, a ustedes si se les ha metido en la cabeza que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, no crean eso. Eso no fue así. Eso empezó a existir. Imagínense que el término iglesia empieza a aparecer en el año 170 después de Cristo.
el término iglesia empieza a aparecer, el término cristianos empieza a aparecer en el 170 después de Cristo. Entonces, ¿por qué en esta escritura de Mateo puede decir eso? ¿Sí me entienden? Entonces, estas son las cosas que a veces hay que tener mucho ojo y oído, como decían antes, ojo y oído, que esto es muy importante, entonces hay que prestarle mucha atención. Entonces, cuando ustedes se pongan a debatir con alguien, llévenle las escrituras y háganlo. Pero no se sientan ustedes, no se sientan como que ustedes no pueden defender algo, ¿no? Ustedes defiendan su posición. En este caso, ¿qué me puede decir del Mateo 16, 18, 19? Solo imagínense la conveniencia que tuvo esta escritura, estos dos versos, lo que han llegado a formar hoy en día, la controversia que han llegado a formar hoy en día. Si ustedes lean todo el capítulo 16, y ustedes verán que en esos dos versículos hay desacuerdo ahí. Miren, les voy a leer el versículo 16, el capítulo 16, cerca de donde aparece la frase, dice el 25, dijimos que íbamos a leer el 16, 18 y 19, ¿verdad? Entonces, espérenme un momento, ya se los vamos a leer. El 16, 18, 19. Entonces, miren, les voy a leer desde el 13. Dice: Venido Jesús a la región de Cesarea de Filipo, interpeló a los discípulos. Escuchen bien. Interpeló a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, los demás allá que Jeremías o uno de los profetas. Díjoles, el 15, ¿y vosotros quién decís que sois? El 16, fue Simón Pedro el que respondió, tú eres el Mesías. Escuchen bien la frase. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es tu condición humana la que te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí viene, escuchen, ahí termina ya, ahí se cierra el capítulo. Pero sigue el 18 y dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la subyugarán. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, atado quedará en los cielos, y lo que desates en la tierra, desatado quedará en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. Escuchen bien ustedes. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. Entonces, esto es lo que les digo. ¿Qué tiene que ver estos tres versículos? ¿Qué tienen que ver estos tres versículos con Isaías 22? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con Isaías 22? La realidad es esta. En ese tiempo, Jesús no le pudo haber ni hecho mención del término iglesia porque el término iglesia no existía. 1. 2. Le dice las llaves. ¿A qué tipo de llaves se está refiriendo? No se está refiriendo a las llaves de la casa, como dijo el padre ahí. Son las llaves de la casa y él es un rey y le dio las llaves de su casa a su siervo. No, no es así la cosa. Ahí no le está ofreciendo las llaves de la casa, le está ofreciendo las llaves del cielo. Pero acuérdense que estos no son cristianos, son judíos. Entonces el término llaves en el judaísmo es diferente. Llaves en el judaísmo es esto, la Torá. Esto es la palabra llave.
¿Sí entienden ahora? Cuando le dice, te daré las llaves del reino, ¿qué le quiere decir? Te daré la escritura que nosotros los judíos tenemos, que es la Torá. Eso le estaba diciendo. Entonces espero que el video les guste, pongan sus comentarios, compártanlo y siempre les pido de que se suscriban. Muchas gracias y nos miramos en otro. Gracias.